es el hecho de que sean tantos personas en un instante, en un solo mismo momento. Eso es parte de lo que genera este estallido de movilización. En segundo lugar, que sean estudiantes, que sean muchachos, que sean de gente muy pobre. Esto genera una situación de corazón partido, no solamente de los padres desaparecidos, sino de todo México. Todo México se siente completamente identificado con este horror que se ha vivido ahí. A cualquiera le puede pasar que su estudiante desaparezca en un momento determinado. Y es esto lo que genera una situación de altísima sensibilidad y de conmoción nacional. ¿Por qué los desaparecieron a los estudiantes? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, todo el tiempo. ¿Por qué a los estudiantes? Y claro, está por un lado la trayectoria de las normales rurales, que desde el momento en que nacieron tenían el proyecto de ser escuelas de carácter socialista, es decir, donde los futuros maestros no solamente habrían de alfabetizar, sino habrían de generar comunidad en el entorno donde ellos se ubicaran, es decir, no era un trabajo de educación exclusivamente con niños el que tendría que hacer el maestro de futuro de las normales rurales, sino que tendría que ser un trabajo con los padres de familia de esas escuelas, generando sentido de comunidad. Y eso no se ha perdido. De hecho, hay toda una asociación de todos los graduados, de los miles de graduados que ya existen en México para las fechas actuales, que es una asociación de maestros rurales socialistas. Ellos continúan con ese proyecto cardenista, muy vivo hasta el momento actual. Entonces podría ser, hay la sospecha de que eso podría ser una de las razones. Otra de las razones que se mueve en ese entorno es que se trata de comenzar a generar terror en todos los lugares donde hay minería y hay proyectos de minería a cielo abierto con la intención o de expulsar masivamente grandes sectores de población donde está esa minería o generar una situación de control social absoluto, romper los tejidos sociales, romper las fraternidades, romper cualquier forma de asociación que pudiera resultar en alguna forma de contención ante la violencia natural que va a producir la minería. E Iguala está ubicada en un centro minero de la mayor importancia. En Iguala existe la mina de oro más importante del mundo. Entonces, bueno, pues eso podría ser una segunda razón, pero todavía no logramos descifrar con claridad por qué los golpearon a ellos. Es la segunda vez que ocurría, de hecho, hacía 2 años habían asesinado a 2 estudiantes de Ayotzinapa, la policía en la carretera a luz del día, y no se sabe por qué asesinan unos estudiantes que están desarmados y que no están provocando otra violencia que una protesta legítima y justa para hacer demanda para que las escuelas puedan sobrevivir, porque el retiro de recursos ha sido total, no tienen con qué comer, duermen sin cobijas, las escuelas se están cayendo físicamente, entonces ellos van y le reclaman al gobernador: necesitamos un presupuesto mayor para las escuelas, y la respuesta que reciben es el asesinato, ¿no? Eso no tiene mucha explicación. Canadá es dueña de la gran mayoría de las minas
que se están comenzando a explotar de plata, de cobre y demás en México, y de oro. Entonces Canadá tiene una responsabilidad enorme, pero por supuesto está asociada con los Estados Unidos en esa explotación, y ha habido una presión enorme de los Estados Unidos desde que Cárdenas, Lázaro Cárdenas, hiciera la expropiación petrolera para que todos los pozos petroleros y el potencial petrolero que tiene México, que sigue siendo enorme, pase de nuevo otra vez a sus compañías. Hay que pensar que las grandes compañías petroleras norteamericanas estaban todas haciendo procesos de explotación en México cuando Cárdenas los expulsó de allí. Para 1936 ya no había compañías petroleras y todo era Pemex. Desde entonces ha habido una presión continua para la transformación, pero es durante el gobierno de Salinas de Gortari que se plantea la posibilidad de que esos pozos petroleros, esos campos petroleros retornen a las compañías norteamericanas y extranjeras en general, y se inicia un proceso de desmonte de Pemex. Es un proceso muy complejo, pero partieron a la empresa en 4 empresas, y entonces no tiene nada que ver, por ejemplo, Pemex Explotación con Pemex Exploración, con Pemex comercializadora de gasolinas y aceites para el territorio mexicano. La pregunta es: ¿cómo haces tú para financiar la exploración y la explotación si los recursos que recibe la compañía que está haciendo la venta de los petróleos no termina de alguna forma en manos de explotación y perforación y demás, que tiene unos costos elevadísimos? Entonces, desde ahí, desde ese momento, se comenzaron a secar los pozos petroleros. Y el Estado mexicano no ha hecho sino decir: pues se están secando los pozos, nos toca traer tecnología del extranjero, de aquí en adelante no tenemos sino pozos muy difíciles de extraer gas y petróleo, que es o a través de la tecnología del fracking o a través de pozos profundos en la zona del Golfo, en el mar, en la zona marítima, y nosotros no tenemos tecnología para eso. Eso es un argumento totalmente falso. En el momento en que Lázaro Cárdenas hizo la expropiación, ese argumento se dio, que México no iba a tener ni a los profesionales preparados, ni iba a tener el manejo tecnológico para producir esa explotación petrolera, y se demostró durante estos 70 años o 50 años que México ha sido muy capaz de desarrollar la tecnología petrolera que se necesite para poder hacer esa explotación. Entonces ese argumento no es válido, y desde entonces, desde Salinas de Gortari, Zedillo después trató de entregar los pozos petroleros y no pudo, después lo hizo Fox y no pudo, después Calderón se comprometió a entregar la empresa petrolera y no pudo, y ahora Peña Nieto sin más ni más aprueba la reforma energética, y la lógica es comenzar a entregar los pozos petroleros. Y eso es parte del gran juego, y entonces claro, ahí están los Estados Unidos jugando un papel muy importante. Los chinos entran a jugar un papel también trascendental, porque las montañas que dan contra el Pacífico, la gran cordillera occidental, es una cordillera llena de hierro, y ellos están construyendo ciudades verticales a una velocidad y a un ritmo que requiere enormes cantidades de acero. ¿De dónde van a sacar el mineral? Lo están sacando de México, y están cambiando armas y anfetaminas por madera
y por la piedra de hierro, y lo están sacando en forma de contrabando. Es decir, ahí hay un esquema de economía ilícita funcionando con grupos de narcotraficantes que operan como paramilitares para poder guardiar y sacar todo este mineral. Y por supuesto Europa, el Tratado de Libre Comercio con Europa produce toda clase de comercio de productos muy variados, y no se explica uno cómo uno de los primeros aspectos que se respaldó dentro de la firma del Tratado de Libre Comercio México-Europa, Unión Europea, fue el respeto a los derechos humanos. Se ve de una manera tan evidente la enorme cantidad de violación de derechos humanos que se están produciendo en México, y la Unión Europea ni se pronuncia ni dice absolutamente nada al respecto, y no es capaz de cuestionar el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio con este grado de violación de derechos humanos. Se pide, y muy particularmente a España, que ha sido la punta de lanza de la inversión del capital europeo en América Latina y particularmente en México, y muy especialmente para el sector financiero, se le pide a España que efectivamente tiene que hacer una denuncia del horror que se está viviendo en México. No es posible que los parlamentarios españoles estén negando esa realidad y estén diciendo que Calderón no tiene nada que ver. Ayotzinapa evidenció que la policía estuvo involucrada, la policía municipal, la policía federal, el ejército mexicano estuvieron involucrados en los asesinatos y en la desaparición de los estudiantes. Es un crimen de Estado. ¿Cómo es posible que los parlamentarios españoles no solamente guarden silencio, sino que traten de decir que el gobierno de Peña Nieto no tiene nada que ver con este horror que se está produciendo allí, ¿no? Por supuesto que terminan siendo cómplices el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, son cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias.